buenas tardes. Vamos a empezar la inauguración del cuarto año ya del aula abierta de mayores, que pensábamos que este año iba a ser un poquito más numeroso, pero sin embargo hemos menguado en número, pero bueno, no están mal las cosas. Somos 37 alumnos en total y ahí estamos. Y nada, yo voy a presentar la mesa. Antonio va a decir unas palabritas antes de saludo. Después Rocío también nos va a hablar otras palabritas. Y al final, pues María Ángeles nos dará ya la disertación de su conferencia, ¿vale? Aunque dejo a Antonio para que nos haga un saludo. Bueno, pues efectivamente, un saludo es lo que voy a hacer. Volver a felicitaros por esta decisión que tomasteis algunos hace ya 4 años, de invertir vuestro tiempo en seguir formándose. Dicen que el saber no ocupa lugar y además no tiene ni espacio ni tiempo, es decir, que podemos estar formándonos toda la vida. Que hayáis decidido seguir en el aula de mayores, pues es también una buena decisión, porque sabemos ya por experiencia que vienen profesoras y profesores magníficos, vienen y además tenemos en Pedrera, que aprendéis y compartís, y que además de vez en cuando podemos los demás, pues también disfrutamos de esas conferencias, y que es importante que el tiempo de ocio sigamos aprovechándolo, no importa la edad ni la circunstancia en la que nos encontremos. 37 alumnos, dice Juan. Desgraciadamente los tiempos que corremos es una mayoría, es un buen número de alumnos y de alumnas, y no podemos nada más que seguir animando al resto de las personas que nos ven, por la tele, que nos verán, a que dedique también parte de su tiempo a formarse, a compartir, a aprovechar estas tardes en el teatro y algunas que echáis por ahí también de café y de merienda, para seguir formando. Yo vuelvo a reiterar mi felicitación, el agradecimiento a Juan como siempre y a todas las personas que preparan y organizan el aula de mayores, a la Universidad Pablo Olavide y a los profesores y profesoras, Conchi la concejala y Álvaro, que también está en el tema de educación, que es nuestro concejal de educación, porque están junto con Juan pendientes de que no falte un detalle. Algunas veces faltan porque los medios escasean, pero estamos comprometidos con la educación, desde la guardería hasta el aula de mayores. Muchísimas gracias y que aprovechéis las tardes. Bueno, para mí hoy es una sorpresa, porque yo realmente no teníamos planificado en agenda poder venir a Pedrera, porque habíamos estado en la clausura y sabéis que me tengo que dividir. La mitad de nuestros municipios, nuestras aulas en inauguraciones y la otra mitad en clausura. Pero afortunadamente nuestra conferenciante, nuestra exponente, pues tenía dificultades para trasladarse y aquí estoy. Aquí estoy. Y bienvenida. Afortunadamente aquí estoy y agradezco a María Ángeles la oportunidad que me da para estar de nuevo con vosotros y con vosotras y compartir en la inauguración de este nuevo año. Quiero tiraros un poquito de la oreja, venga. ¿Recordáis lo que hablábamos en la clausura? Que habíamos sido afortunados, que teníamos una vivencia, que habíamos movilizado y demandado a nuestro equipo municipal la colaboración, la formación, el pensamiento crítico, la actividad, el compañerismo. Todo eso lo hemos encontrado, lo habéis encontrado en el aula. Sé que hay una riqueza experiencial magnífica. Esa riqueza no se os va a olvidar nunca, entonces no podemos ser egoístas. Vamos a enseñarla, vamos a transmitirla, vamos a pedirle a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, ese que está siempre metido en casa o está metida en casa. Vente, prueba, vive, participa con nosotros y luego ya nos dirá si realmente el aula abierta de mayores da un motivo para seguir aprendiendo, para seguir viviendo. Lo más importante es agradecer vuestro compromiso. Es muy difícil estar aquí cada tarde. Frío, calor, temáticas de ponentes, clases de profesores. Todos y todas tenemos problemas de salud, familiares que requieren nuestra atención, nietos que tenemos que ocupar. Pero intentar siempre decir ganamos. Si voy un ratito, escucho y aprendo y comparto con mis compañeros luego, lo cuento. Y doy un poquito de alegría en casa, que precisamente esas personas que tenemos enfermas, que necesitan nuestro cariño, seguro que nuestra anécdota de qué hemos aprendido y cómo los va a alegrar. Bueno.
Ya tengo que mencionar necesariamente a las instituciones que colaboran con nosotros. Sabéis que desde la universidad y el vicerrectorado, con Melodía, la vicerrectora os anima y os agradece la implicación, como siempre la Diputación, en la Consejería, que trabajan con nosotros, el Ayuntamiento y el equipo municipal al Pleno, que ¿qué os voy a decir? Ya somos familia, más que otra cosa. Y muchas gracias por estar aquí. Que tengan un buen año, que curan las expectativas y que aprendan mucho. Gracias. Bueno, voy a presentar a María Ángeles, que es así finita, pero tiene un currículum impresionante. A ver, lo voy a leer porque es que no... Es muchísimo lo que tiene. A mí me alegra mucho de que, siendo tan joven, tenga un currículum tan extenso. La verdad que sí. Vamos, que te lo digo de corazón. Bueno, pues... Bienvenida, María Ángeles. María Ángeles tiene el título de profesora asociada de la universidad, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, pertenece a ese departamento, al área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide. El currículum abreviado dice: profesora asociada del área de Historia del Arte, licenciada en Historia del Arte y magíster en Cultura, Sociedad y Desarrollo en América Latina por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Historia del Arte y Gestión Cultural en el Mundo Hispánico por la Universidad Pablo de Olavide, con la tesis doctoral Viajes de Vuelta, lo americano en la cultura visual andaluza de los siglos XVII y XVIII, obteniendo el premio extraordinario de doctorado 2012 y 2013. Su investigación se centra en analizar las conexiones, intercambios y relaciones artísticas y culturales entre el Nuevo y el Viejo Mundo durante la Edad Moderna, con especial interés en el tornaviaje de América a España. Hoy va a hablar de eso, precisamente. Bien, de así que la Edad Moderna comienza con los Reyes Católicos, como sabéis. Bien, en los últimos años ha participado en diversos proyectos. En la Universidad de Western Ontario, London, Canadá. Portal de Patrimonio Artístico Andaluz, Red Visibilia, proyecto motriz de la Junta de Andalucía y Red de Arquitectura Vernácula en Iberoamérica, proyecto del AECI, Fernando Quiles García, IP, no sé qué significa, representación artística, cultura y entorno en Chucuito Colonial, proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo González, IP otra vez, y el grupo de investigación 647, Cuadratura de la Universidad Pablo de Olavide, Arsenio Moreno Mendoza. Ha impartido cursos y conferencias en la University of Western Ontario, London, de Canadá, Universidad de la República y Universidad de Montevideo, Uruguay, Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires y Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Asimismo ha participado en congresos y simposios internacionales en España, México, Perú, Colombia, Canadá y Estados Unidos. Pues nada, este es el currículum abreviado. El otro no sabemos cómo será. Bien, pues ya os dejo con ella porque es importante. Venga. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya he aprendido que no voy a volver a enviar un currículum de ese estilo, se va a quedar en un parrafito de 3 líneas porque uno pasa mucha vergüenza con esas cosas. ¿La gente esté muy orgullosa? No, desde luego que la oportunidad que tengo de seguir formándome, seguir aprendiendo y la oportunidad de vida que he tenido de todos esos viajes y que espero seguir teniendo. Y gracias a todos ustedes por estar aquí también, porque la experiencia siempre con el aula de mayores es maravillosa para todos nosotros y uno siempre llega aunque esté cansado de otras actividades, que no es el caso de hoy, pero son grupos muy gratificantes con los que me he encontrado en distintos municipios y en ese sentido les agradezco mucho que estén hoy aquí todos ustedes. Y por supuesto gracias al alcalde, a la concejala, a usted, Juan, y al Vicerrectorado de Cultura por la invitación que aquí tenemos. Bueno, yo soy muy entusiasta de mi tema, de mi trabajo de investigación y
Vamos a hablar de los siglos pasados, de los siglos XVI, XVII y XVIII, pero sobre todo lo que me interesa o el objetivo que yo tengo con la charla en el día de hoy es que salgamos con alguna idea. Cuando uno piensa en Andalucía y en América, indudablemente hay una historia común que durante muchísimo tiempo nos ha tenido totalmente enlazados a lo largo de la historia, ¿no? La serie que tenemos hoy de Isabel la Católica, los Reyes Católicos, en los últimos, me comentaba Rocío, los últimos capítulos justamente está toda la actividad y toda la importancia que va teniendo América en este primer descubrimiento y las expediciones que se van a ir desarrollando a lo largo del siglo XVI. Aparece muy bien representado en la serie, pero será un momento histórico fundamental para Andalucía y por eso también me gusta insistir en distintos grupos y sectores hablar de este tema, porque indudablemente para nosotros, para España, cuando decimos siglo de oro español, tiene que ver con esta época y tiene que ver con Andalucía, tiene que ver con toda Andalucía. Fue la ciudad, Sevilla, como saben todos ustedes, fue la ciudad más importante del mundo. Y eso hay que decirlo porque fue así, de la misma manera que hoy hablamos de Estados Unidos y es un gran referente en los periódicos, en las noticias, ¿no? Como una gran potencia mundial con economía. En el pasado Andalucía tuvo ese papel y hay que reivindicarlo porque forma parte de una historia maravillosa con muchísimas conexiones, que es lo que vamos a intentar ver un poquito en la tarde de hoy. Ponía este mapa porque en los distintos medios, en la televisión, estamos acostumbrados a ver mapas del mundo donde nos aparecen marcadas cosas. Pueden ser enfermedades, epidemias. En este caso es un mapa de distintas localizaciones nucleares, pero es algo que estamos muy acostumbrados desde el tiempo, digamos, ¿no? En la televisión pues vemos este tipo de mapas. Pues vamos a través de la tarde de hoy generar un mapa también virtual nuestro donde veamos Andalucía y América como un conjunto, donde las transferencias no solo se dieron de España y de Andalucía, muy especialmente, a América, sino que América también tuvo un espacio importantísimo para la cultura andaluza y española. Entonces, un viaje donde personas cruzaban el mar, cruzaban el Atlántico, pero no solo andaluces, que muchos de ellos viajaron a esas Indias, ¿no?, donde estaba todo el oro y la plata, sino que también muchos americanos estuvieron aquí en la península y vivieron en aquella época. Algunas imágenes para ver estas conexiones. Bueno, antes de empezar a ello, cuando uno refiere a América y Andalucía o España o este periodo, hay un marcado interés en referir a centro y periferia. Centro como España y periferia como América. América como un espacio de oro y plata que se va a utilizar para atraer a Europa cantidad de oro, pero parecería que ya estamos marcando, o que cierta parte de la historia ha marcado una historia de poderosos y de vencidos, o de dominantes y dominados. España en ese sentido tendría la posición de poder, según la historia nos ha ido contando. A la vez que eso hay una leyenda negra muy marcada, una leyenda negra de lo que hicieron los españoles de aquella época, las conquistas que fueron muy sangrientas, que muchos indígenas fallecieron, las epidemias. Forma parte de la leyenda negra, de la imagen internacional que se ha dado en parte de España, de los malos usos y las malas prácticas que tuvo la España de aquella época en América, pero todo esto, curiosamente, tiene que ver en parte con en el siglo XIX, cuando los ingleses publican la obra del fraile que ven Bartolomé de las Casas, que él fue muy crítico con lo que estaba sucediendo en América, pero curiosamente son los ingleses los que están publicando esa obra con la intención, de alguna manera, de generar esa leyenda negra. Las leyendas negras forman parte de la historia, se generan, y en este caso fueron los ingleses por las rivalidades políticas que existían entre España y América. Entonces, en vez de hablar de una relación América-España como algo esplendoroso, parecería que hay una leyenda negra que subyace ahí
y donde España tendría que sentirse acomplejada, entre comillas, de todo lo que ocurrió en aquel lado. Esto sucedió en el siglo XIX, sin embargo yo pretendo plantear una historia conectada, donde no hay ni buenos ni malos, donde hay historias y hay espacios que se conectan completamente, y donde hay que decir que América era un apéndice fundamental de España, pero de la misma manera América va a estar dentro de la vida de los andaluces de aquella época. Cuando uno piensa en el Nuevo Mundo, indudablemente nos vienen los productos, el tomate, la patata, como productos llegados directamente de las Indias, de América. Junto a esto tenemos el chocolate, que estas son unas imágenes del siglo XVII, donde aquí están las chocolateras. Estas obras están en el Museo del Prado, en San Petersburgo, en distintos lugares, pero son de pintores españoles de aquella época que nos están reflejando la realidad cotidiana, ¿no? Y aquí tenemos a la derecha pues la chocolatera, ¿no? Los utensilios, y del chocolate, que era un material muy preciado en aquella época y sumamente caro, con lo cual solo la élite en primera instancia podía consumir este producto. A medida que pasa el tiempo, el chocolate ya forma parte de las costumbres no diarias, pero sí ya forma parte de la dieta de la población, no solo de esa élite, sino de la población en general de las distintas ciudades de España. Viendo relaciones desde el mundo del arte y de la cultura y de las sociedades de aquella época, si se fijan en estas dos imágenes, pues hay muchísimas relaciones y similitudes entre ambas, ¿no? A la derecha tenemos, hacia allá, a la izquierda de ustedes, tenemos Puebla, en México, y a la derecha tenemos la Catedral de Jaén. Entonces podemos ver cómo son espacios religiosos que más o menos mantienen las mismas características, y que muchas de las construcciones que se están haciendo en América se basan en planos y se basan en obras artísticas que estaban sucediendo aquí en España, ¿no? Y la Catedral de Jaén, en ese sentido, con un arquitecto muy reconocido de aquella época, realizó esa obra e influyó enormemente a distintas catedrales del mundo americano. Pero no será el único caso. Las cúpulas de las iglesias, de los distintos lugares de Andalucía, marcan el paisaje cultural de aquella época. No solo por la belleza de las mismas desde el punto de vista artístico, sino porque los campanarios era el espacio donde todo se avisaba a través de los campanarios, digamos. La iglesia era el elemento clave para informar de todo, también para informar de aquellos barcos que llegaban de América a Cádiz, y que inmediatamente, en cuanto se tenía la noticia en los distintos pueblos y lugares de Sevilla, todas las campanas de las iglesias, de las parroquias, se ponían a dar el toque para informar de aquellos barcos que llegaban de las Indias. He puesto algunas imágenes y vemos que son de distintos lugares, de Sevilla, pero si yo les preguntase a ustedes cuál es la americana o cuál es la andaluza, pues es difícil, ¿no? Es difícil establecer, ¿no?, cuál es una y cuál es otra. Indudablemente esto habla del contacto tan importante que se tuvo desde el arte en aquella época. Lo mismo sucedería con las fachadas de estas iglesias. Aquí tenemos a su izquierda, estamos en Ecuador, en la ciudad de Quito, con los jesuitas, y a la derecha estamos con los jesuitas en Sevilla, ¿no? Entonces, nuevamente vemos cómo hay elementos artísticos, fachadas, retablos, cúpulas, que nos están hablando de un lenguaje universal, de un arte que llega más allá de Andalucía y tiene una marca identitaria por todos los territorios hispánicos, y por supuesto con todas las riquezas artísticas que vemos en los exteriores, pero que también se conservan en muchos de los interiores. Este es simplemente para que ustedes vean cómo se transfería todo esto, cómo es posible que uno esté en México, esté en Perú, esté en Colombia, esté en Ecuador, esté en Sevilla, en Antequera o en otro lugar, y se sienta como en casa, en el sentido de que hay los mismos elementos artísticos, arquitectónicos, que todo de alguna manera le es familiar.
Y tiene que ver porque muchos se enviaban a las Indias, a América, se enviaban muchos dibujos, como los que están viendo a la derecha, dibujos donde se representaban esos espacios, esas cúpulas, esos frontones, que servían de modelos, servían de diseño para que se ejecutasen todos estos elementos al otro lado del Atlántico, ¿no? Algún ejemplo más, aunque a continuación veremos la vuelta también, ¿no? Cómo América también está presente entre nosotros. Aquí estamos viendo, digamos, ese viaje de Andalucía a América y elementos que son similares. Arriba tenemos México, la fachada del Sagrario junto a la Catedral de México, la Ciudad de México, y abajo tenemos la Cartuja de Granada, ¿no? Con elementos que son prácticamente similares. Uno es el exterior, otro es el interior, pero el mismo, el estípite, que es ese elemento que han repetido muchísimo, que van a reconocer en muchos de los retablos que ustedes visitarán diariamente, ese elemento se reproduce de una manera esplendorosa, tanto en un espacio como en otro, ¿no? Tenemos aquí en Sevilla Santa María la Blanca, y aquí tenemos Sevilla y México nuevamente. Entonces, bueno, simplemente un espejo de imágenes para que veamos que realmente se construyó en aquella época, se construyó una sociedad totalmente global, con unos elementos propios que tienen que ver mucho con Andalucía, que tienen que ver mucho con el barroco andaluz, sin menospreciar lo que sucedía ni en un lado ni en otro. Las riquezas estaban en ambos sitios, porque si pensamos en esa leyenda negra, no encontraríamos la riqueza patrimonial, social que encontramos en estos lugares. Si España en aquella época se hubiese dedicado a robar, o no a robar, perdónenme por la expresión, pero a coger el oro sin más, como con un beneficio meramente económico, no hubiera generado todas estas ciudades con sus iglesias, universidades y con todo lo que socialmente conlleva un lugar y un espacio. Aquí estamos en un caso muy particular, porque a la izquierda es México, a la derecha es Lucena, aquí en Córdoba. Y es muy particular porque es un interior bellísimo. Los cordobeses de Lucena dicen que es propio del barroco de ellos. Y en México, en Tonantzintla, que es la ciudad que está como unas 4 horas de la capital, dicen que es el barroco poblano, que es de ellos, que es único en el mundo, ¿no? Entonces luego uno ve ambos espacios y dice, por supuesto que forma parte de la identidad y del arte de cada uno de los lugares, pero hay un lenguaje visual que está al alcance de todos. Traigo una cita que no voy a leer, pero simplemente destacar, hay un investigador francés, Serge Gruzinski, que me gustan muchísimo sus trabajos, y él siempre trabaja sobre la cultura en su complejidad de un sitio y de otro, y él siempre dice que dentro de la historia y del arte tenemos que superar las trampas del etnocentrismo, tenemos que superar lo que la historia de buenos y malos, tenemos que intentar entender las redes culturales, artísticas y sociales que existieron en aquel momento y que fueron realmente así. Partía la presentación con el puerto de Indias, la ciudad de Sevilla, que ahí es donde se conjuga todo el comercio que tiene que ver con América. En el interior de la catedral se hacían los negocios y los contratos para partir a las Indias. Si ustedes van a la ciudad de Sevilla, fíjense que al lado entre el archivo y la catedral hay una cruz, que esa cruz es para que los distintos comerciantes, capitanes de Indias, sino delante de la cruz certificaban su contrato, de alguna manera como que ante Dios o ante Cristo decían que iban a cumplir el cometido que tenían que hacer en las Indias. Los tiempos eran otros, ¿no? Entonces había un intercambio económico de especies, entonces de alguna manera todos tenían que cumplir el cometido que se habían propuesto, ¿no? Y aquel lugar era uno de ellos. Tenemos muchos investigadores, algunos investigadores que nos hablan del impacto, porque hasta ahora hemos visto de cómo Andalucía repercute en América. Ahora la pregunta es, ¿y América no repercutió en Andalucía? ¿Cómo Andalucía sintió América de una forma cercana o lejana?
En general, en líneas generales, los investigadores nos hablan del exotismo. Nos dicen, había relaciones comerciales, económicas, que se daban por todos los sucesos históricos que ustedes están viendo ahora en la serie, y hablan del exotismo, con una mirada como América, como algo lejano, que llegaban obras, pero la gente no lo percibía como una cosa cercana, sino como algo raro, ostentoso, algo exótico, ajeno a la cultura de ellos. Sin embargo, poco a poco van saliendo otras voces que dicen, no, Sevilla era Andalucía, o sea, Sevilla era América, o expresiones como Sevilla se americanizó, Andalucía americana. O sea, América ya está dentro de Andalucía y de Sevilla. No fue un complemento aislado, sino que en aquella época de un gran esplendor económico, también poco a poco todo lo que iba llegando de América, más allá de los productos, fueron conformando parte del día a día y de la sociedad de aquellos andaluces. Y no solo andaluces, porque fíjense que estamos hablando del siglo de oro español. Eran ciudades donde había personas de todas partes del mundo, que estamos acostumbrados a decir andaluces, y no. Había alemanes, holandeses, flamencos, americanos, que también vivían en Andalucía. Habían personas de todas partes del mundo en este lugar, puesto que lo que hoy mismo vemos en Estados Unidos, que es la gran potencia mundial, y hay personas de todas las nacionalidades, eso mismo lo trasladamos al 1600, al 1500 a este territorio de Andalucía, ¿no? Por eso algunas voces ya nos empiezan a decir que América estaba muy presente en estas tierras. ¿Cómo llega América poco a poco a ingresar en la mentalidad de la gente? Estamos hablando de un territorio totalmente desconocido en primera instancia para toda la población. Las primeras imágenes que tenemos son las que están viendo ustedes, que era la antigua ciudad de Tenochtitlán, la Ciudad de México. Una imagen que llega del conquistador, de Cortés, pero que inmediatamente se va a imprimir en el grabado que ustedes ven abajo. La impresión lo que significa es que el hecho de imprimir es que puede llegar a cualquier parte del mundo. No estamos hablando de un dibujo, es como el periódico. El periódico uno lo reproduce y lo puede llevar a cualquier parte del mundo. En esta época sucedía lo mismo. Se empiezan a generar libros y obras donde esta imagen va a aparecer representada para que el mundo de alguna manera empiece a conocer estas ciudades americanas. Estas son otras de una obra que se publica en Sevilla en 1553 y es una obra que se publica sobre el Perú. Se publica en Sevilla, pero luego, como cualquier libro de la época, se vende en distintos territorios y vemos algunas ciudades de América importantísimas en aquella época representadas en las mismas. Vemos la ciudad del Cuzco, el lago Titicaca, el Potosí, esto estamos en Perú, y en el actual Bolivia. Si nos fijamos en la de abajo a la derecha, no sé si se alcanza a ver más o menos, vemos una ciudad donde aparecen dos figuras. Una es la alegoría del Cuzco, que es una mujer que tiene como una maqueta en la mano, que no se aprecia mucho, imagínense como una maquetita en la mano, y el conquistador Pizarro. Pero si se fijan, aparece una ciudad amurallada, como Sevilla. Cuzco no estaba amurallada. Entonces, la persona que hizo esta imagen no conocía América, pero este era el imaginario de aquella época de cómo podía ser América y cómo las personas asociaban de alguna manera lo que tenían con lo que estaba sucediendo al otro lado. Sin duda, la imagen de América por excelencia era la que ustedes están viendo a la izquierda, que es una mujer desnuda, con el torso desnudo, con las flechas, con el pelo, digamos, airado, y una imagen de la alegoría de América que la vamos a encontrar también en nuestras iglesias, en el interior de algunas de las iglesias, como es el caso aquí de la iglesia de la Magdalena en Sevilla, que no se aprecia muy bien aquí en la pantalla, pero bueno, es nuevamente la alegoría de América como continente de América que va a aparecer representado en el interior de una iglesia. Fíjense que estamos hablando de un templo sagrado, un templo que tenía un discurso didáctico también en la sociedad de aquella época y que tenía un aprecio por el continente americano que había descubierto en ese momento.
No voy a poner más citas, pero esta es preciosa porque es de un artista que en el siglo XVI ve muchísimas piezas de América y en su diario deja un pequeño relato de cuál fue el sentimiento que él tuvo en aquella época. Y dice, bueno, vi muchas cosas que fueron traídas por mandato del rey, ¿no? De las nuevas tierras, una pieza de sol, de oro, cita armas, armaduras, proyectiles, vestidos muy extraños, mantas y toda clase de artículos raros de uso humano, todo lo cual, y nos dice, todo lo cual es más bello de verse que maravilla. Estas cosas eran tan preciosas que estaban valoradas en 100.000 florines, ¿no? Y termina diciendo que todo esto de alguna manera pues le regocijaba directamente a su corazón, ¿no? Entonces estamos hablando de un artista de primera como era Durero, del impacto que le causaron todas estas obras que llegaban de América, que le causaron, y la percepción de aquella época que se tenía en cuanto a los artistas y las propias obras. ¿Cómo vemos todo esto, sentimos en España, ¿no? Si hablamos de América y Andalucía, de América y España, ¿cuál fue la vuelta? Porque hemos visto a través de la primera parte todas esas influencias que se traducen en iglesias, en catedrales, en distintos espacios que tienen que ver fundamentalmente con los aspectos religiosos. Pues veremos también en España otros, y tienen que ver con las personas de aquella época, sin lugar a dudas, con aquellas personas que viajaron directamente a América, pero también con los americanos que estuvieron viviendo en la península, que estuvieron viviendo aquí. Y tenemos el caso de los descendientes de los Moctezuma. Los Moctezuma era la familia más importante en México. Los descendientes vinieron a vivir a Cáceres y a Ronda, aquí en Málaga. La rama familiar estuvo en los dos lugares. Y nos encontramos palacios como este que hoy en día lo llamamos Palacio de los Moctezuma, en Cáceres, donde encontramos en el interior pinturas que están generando retratos de esos sucesores Moctezuma, de esa familia. Está representando a la familia mexicana en territorio español, ¿no? Era una manera, de alguna forma, de identificarse ellos dentro también de la propia península. Pero tenemos casos todavía más curiosos, porque en el previo veíamos que es una familia americana que viene a vivir aquí, a España, pero tenemos casos de sacerdotes que decoran capillas religiosas, espacios totalmente sagrados, como es este en Écija, en la iglesia de Santiago en Écija, y vemos aquí en el interior una serie de elementos que nos están recordando al mundo americano. Hablábamos de exotismo al principio, y uno piensa, estamos en un espacio sagrado, en un espacio religioso. ¿Lo exótico hasta qué punto está aceptado dentro de la propia iglesia, ¿no? Nos encontramos en la cúpula. Esta es digamos, como una visión general, ¿no?, de esta pequeña capilla, y de repente, claro, es una capilla que los investigadores siempre han dicho que tiene símbolos muy raros. ¿Por qué? Porque no son los que estamos acostumbrados a ver dentro de nuestro territorio. Y esos símbolos raros tienen que ver con el mundo americano, donde vemos máscaras como esta, donde no sé si se llega a percibir que tiene un penacho de plumas y que tiene una iconografía que tiene que ver con aquella época, ¿no? O detalles donde nos aparecen como si se tratase de ángeles, como ven en la imagen de allí, de la izquierda, con piedras preciosas en la frente, que era algo muy habitual en América, no en España y en Europa era totalmente desconocido. El pelo ligeramente largo, los ojos almendrados, una iconografía, una imagen que tiene mucho más que ver con ese nuevo mundo, con las Indias, que con lo que estamos acostumbrados aquí. O el maíz, que aparece representado a la derecha y que fue un producto que llegaba directamente de América, ¿no? Imágenes dentro de esta capilla, imágenes mucho más impactantes en esta época. Estamos hablando del 1620 y tantos. Imágenes más impactantes, si se fijan en la parte superior de arriba, es como una serpiente, que es una serpiente emplumada, que es un antiguo dios de la cultura mexicana antes de la llegada de los españoles, que es Alcoal, un dios precolombino.
que tiene que ver con el sacerdocio en la cultura antigua. Y vemos aquí una representación similar de esa figura humana en un momento puntual de la leyenda del dios donde aparece representado, pero finalmente estamos hablando de un sacerdote de Écija que encarga esta obra, genera una serie de iconografías que tienen que ver con América y utiliza un dios que tiene que ver también con el sacerdocio en culturas del otro espacio. Indudablemente esto nos está hablando del conocimiento que había en aquella época de todos no solo los productos alimenticios, sino también de las divinidades y del resto de cosas. Otras imágenes impactantes o curiosas es como vemos este indio, esta figura indiática, en una de las pechinas de una iglesia de Priego de Córdoba. Y lo impactante es que estamos en un espacio sagrado, que esto no es lo habitual que se ha investigado, que se ha trabajado, con lo cual, en un espacio sagrado, la evangelización que se estaba dando de Europa a América tenía un discurso, la evangelización, tenía una formación y formaba parte de la sociedad. La representación de América en distintas variantes, de alguna manera, estaba demostrando el día a día de todos aquellos habitantes que de una forma u otra estaban conectados con el mundo americano. Muchos no viajaron, pero sus productos alimenticios sí. Entonces, cuando los productos alimenticios se vendían al otro lado, desde aquí uno tenía que tener conocimientos para ver cómo iba a ir su venta, cuánto iba a tardar, cuánto no iba a tardar, cómo se hacía. Entonces, todo eso generaba al final un ambiente donde las conexiones estaban mucho más al alcance de lo que podemos suponer. Y de alguna manera estas iconografías pues nos están mostrando, nos están dejando esa huella de América en distintos lugares y ciudades de Andalucía. El caso que les mostraba antes, que estamos en el interior de la Magdalena, en Sevilla, uno de los centros dominicos más importantes de la ciudad. Aquí se formaban los frailes para partir a las Indias, y en este centro tenemos las 4 representaciones del mundo en la parte superior del retablo, y una de ellas, que era la que veíamos anteriormente, es la figura de América, ¿no? En esta misma iglesia nos encontramos, si nos fijamos en detalle, nos encontramos en la parte superior unas figuras que podían ser similares a una cultura mexicana, la tolteca, que tenían ese tipo de representaciones, ¿no? Como la que están viendo aquí, no sé si en el detalle más o menos se llega a apreciar. Entonces son figuras nuevamente ante el campanario que nos están mostrando este tipo de representaciones. O esta otra, donde vemos una máscara nuevamente con el penacho de plumas. Cuando uno se va a los libros de historia del arte y se detiene en esta iglesia, la iglesia de la Magdalena, los historiadores e investigadores dicen: es la iglesia más importante del barroco en Sevilla. Sin embargo, no dicen nada, absolutamente nada de estas conexiones. Se tiene como algo muy andaluz, pero omitimos o olvidamos todas estas pequeñas huellas americanas que nos quedan en las mismas. Y por supuesto el maíz. En el lateral de esta misma iglesia encontramos mazorcas de maíz, que no sé si se alcanzan a ver, pero aparece como una florecita en el centro, y a la derecha y a la izquierda aparecen mazorcas de maíz, que era un producto que llegaba de América. Un producto que también tenía que ver con las antiguas divinidades americanas y que toda esa información también se conocía en Sevilla y en el resto de España. Con lo cual, parecería que esta idea de lo exótico como algo ajeno no fue tan así, sino que pequeñas huellas, imágenes, productos e iconografías de América también estaban muy presentes en aquella sociedad. Hoy todo esto pasa totalmente desapercibido, pero en aquella época tenía un simbolismo muy especial y la gente conocía perfectamente lo que se quería identificar en cada elemento. Pero nos vamos al Palacio Arzobispal de Sevilla, uno de los centros más importantes, sin duda, de todo el reino, y nos encontramos nuevamente en las columnas de la portada mazorcas de maíz, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para que, si tienen la oportunidad de pasar, que se fijen, pero que es relevante cómo cuando hablamos de estos grandes monumentos, estos pequeños detalles pasan totalmente desapercibidos
Y no debería de ser así, puesto que estamos hablando del gran siglo de oro español, pero entendiendo España y América como una unidad, que fue lo que sucedió. Esta imagen es muy impactante porque se ha estudiado muchísimo por especialistas de todo el mundo. Son las santas de Zurbarán, las famosísimas santas de Zurbarán. Y si nos fijamos en Santa Marina, distintas copias de la misma imagen de Santa Marina, pero fíjense en el bolso. Es un bolso que, según una investigadora argentina, me dijo que ese bolso probablemente sería del Perú, de la zona del Cuzco, del Perú. Entonces, nuevamente sabemos que estas santas supuestamente eran santas, que lo que hacía Zurbarán, el pintor, era retratar a una mujer de la época, o sea, el rostro era de alguien real, de esa época, una doncella, y le ponía los atributos de santa. Por eso se llaman retratos a lo divino, porque eran mujeres de la época. Zurbarán indudablemente conoció todas estas obras que llegaban de América, porque dejó perfectamente representadas estas bolsas, que serían bolsas de indios, y que me dicen que probablemente de la zona del Perú. Otro pueblito que hay que tener en consideración y que tiene una iglesia con un vínculo fuertísimo con América también es Marchena. Aquí estamos en Marchena, en la iglesia de San Agustín, que es una iglesia que siempre que uno lee sobre ella o escucha alguna charla se habla de las influencias de ida y de vuelta, por elementos como los que ustedes están viendo aquí, por figuras que tienen rasgos de indios, que tienen en algunos casos penachos de plumas, que era algo que identificaba plenamente a América, no a otro lugar, frutas, productos, jaguares, o sea, una serie de representaciones en el interior que tienen que ver con el mundo americano. Esta es simplemente para que ustedes comparasen y viesen que estamos en Marchena a la izquierda, en Marchena a la izquierda, y a la derecha estamos en México, en Tonantzintla, que era una de las imágenes que anteriormente les puse, ¿no? Entonces, ¿cómo son repertorios simbólicos, decorativos, artísticos, de épocas similares, en muchos casos contemporáneas, con elementos que destacan de una manera totalmente similar? O aquí estamos en Marchena, donde vemos, fíjense a la izquierda, a una joven portando una serie de flores con un vestido que parecería un vestido tradicional de las mujeres indígenas de aquella época, ¿no? O vemos a esta figura a la derecha con un penacho de plumas, que no se llega a percibir muy bien, pero con un penacho de plumas, o sea, un espacio con unas imágenes con un aire plenamente ultramarino. Uno podría decir, bueno, pero si comparamos esta imagen con esta otra, hay diferencias, ¿no? Con esta de la derecha hay ciertas diferencias, evidentemente, pero son diferencias porque los artistas también, suponemos que los artistas que están haciendo estas obras en Andalucía son andaluces. Entonces, la mano de obra también del lugar, pues te va a generar una reinterpretación de la materia prima, ¿no? De la materia principal. Aunque parecería, o estamos creyendo, nos faltan documentos para confirmarlo, que había muchos indígenas, o hubo, no sabemos si muchos, pero que hubo indígenas que también trabajaron en España y aquí en Andalucía en este tipo de obras. En cuanto hasta el momento estábamos viendo el espacio sagrado, pero en los palacios también se representaron muchas imágenes que tenían que ver con América. Los interiores los podemos pensar por la importancia que tuvo la evangelización que hablábamos antes, pero los palacios, ¿cuál es el vínculo? En los palacios encontramos que son familias que viven a ambos lados del Atlántico, familias que tienen hogares, que tienen casas, que tienen propiedades en distintos puntos de América y también de Europa o de Andalucía en especial. La fachada es la marca de identidad, o sea, una fachada más allá de los elementos artísticos es como los nobles, la élite de la época quería verse, como quería que los demás les viesen de alguna manera. Es una marca identitaria y familiar de la misma. Y aquí tenemos a los Salvatierra, con un vínculo muy importante con México, donde nos aparecen estas figuras que en los rostros percibimos esos rasgos indígenas y, bueno, aparecen portando sobre los mismos.
Hay capitanes de Indias que están viajando y comerciando con América, hay familias que simplemente, o personas que van a buscar trabajo al otro lado del Atlántico, frailes que se forman en Andalucía y especialmente en Sevilla y van a viajar a América, muchos de ellos no volverán, pero también hay americanos que van a vivir en España de aquella época, que de esto poco se habla muchas veces. Cuando uno va a Sevilla, una de las calles más importantes es la calle Alemanes. No sé si se han fijado ustedes, o fíjense, se llama la calle Alemanes porque los alemanes vivían allí y se ha mantenido el nombre de calle Alemanes. Siempre se dice, Sevilla fue la ciudad más importante del mundo. Estuvieron los flamencos, los alemanes, los holandeses, pero nadie habla de los americanos, y también estuvieron. Tenemos aquí el caso de Moscoso y Peralta, un americano que murió con muchísima edad, cerca de 90 años en aquella época, ¿no? Cuando la media estaba en 40 y algo, cerca de 90 años. Los 30 últimos años de su vida los pasó en Granada. Y él fue arzobispo de Granada por 20 y tantos años y generó este palacio en Biznar, que está a unos 15-20 kilómetros de Granada, generó este palacio arzobispal, y vemos en el muro exterior que dice Arequipa, él era de Arequipa, de Perú, y dice Arequipa, ciudad noble y hermosa, del gran Moscoso fue cuna dichosa. Esta no es la única rima que encontramos en la fachada exterior del edificio. Muchas de ellas se están perdiendo, pero las personas que viven en Biznar conocen perfectamente este palacio y conocen las rimas, o sea, forma parte de la cultura popular de este lugar. Moscoso, además de vivir, de alguna manera estaba destacando su ciudad y dándole al mundo, o a Granada en este caso, a conocer su ciudad y su cuna natal, que en este caso era Arequipa, ¿no? Como bien nos decía Lope de Vega, con sus obras teatrales y maravillosas, nos habla de reflejó en la época lo que se vivía en el día a día. Hacía un teatro del mundo de aquella época donde se presentaba. Y en una de sus obras, que se llama La Dama Boba, en 1613, hay varios personajes que están hablando, se encuentran en Toledo y le dice uno a otro, le dice, como aquí Turín, se llama Turín el personaje, como aquí en Toledo, Turín, se juntan de la corte y de Sevilla, Andalucía y Castilla, unos a otros preguntan, unos de las Indias cuentan, y otros con discursos largos de provisiones y cargos, cosas que al vulgo alimentan. O sea, al final todo el mundo de alguna forma, por una vía o por otra, por una experiencia u otra, estaban hablando de esas Indias que fueron tan importantes para la España de aquella época. Veíamos la imagen de América, el maíz, algunas representaciones que tienen que ver con América, pero sin lugar a dudas, lo más relevante fue el aspecto religioso. Un aspecto religioso que marca la sociedad de aquella época, pero que marca también los lazos que se daban de un lado a otro, ¿no? En nuestra investigación estamos catalogando las imágenes americanas que hay en España, y ahora mismo tenemos cerca de 2.000 imágenes, que es un número relevante de obras directamente llegadas de América. Estas son algunas representaciones, pinturas de vírgenes, de santos, vamos a ver algunas ahora, que son de vírgenes y santos que tienen que ver directamente con América, pero que en su época fueron sumamente veneradas y apreciadas a este lado, ¿no? Aquí simplemente, porque aparece muy chiquitito yo creo, pero imagínense, ven la barra azul de abajo del todo que destaca sobre las demás. Este es el número de obras que hay en toda España, o sea, obras americanas en España. Y en la última barra identifica Andalucía. Entonces, aquí lo que se está demostrando es que el mayor número de obras están aquí, en Andalucía, lo cual se complementa con lo que la historia nos dice de esas relaciones tan importantes que había entre Andalucía y América. Tenemos Andalucía, Madrid, por el Museo de América, y sigue Canarias, que Canarias también, por ser una isla y estar muy conectado a América, pues va a tener muchísima importancia. Esta simplemente era pues para que vieran ustedes, representando esta información, el protagonismo que
que tuvo Andalucía dentro del espacio, y que tuvo Andalucía también como esta otra, que bueno, sin detenernos, pero simplemente que no solo el interés que hubo de América en España fue creciendo a lo largo del tiempo, que esto es lo que aparece aquí representado. En la última barrita que está arriba del todo, ahí estamos exactamente a 40-50 años de la independencia, muy cerquita de la ruptura política. Sin embargo, aquí lo que se nos está diciendo es que por un lado está la ruptura política y por otro lado está el sentimiento religioso que compartían América y Andalucía en aquella época. Todo esto tiene que ver por la fiesta, y la fiesta religiosa. Esta es una pintura cuzqueña. Una pintura cuzqueña, pero podríamos poner de aquella época una cordobesa, de Sevilla, de cualquier lugar de Andalucía, y sería prácticamente igual. Y que además, si se fijan, es prácticamente a muchas de las procesiones que hoy en día se celebran, con lo cual el lenguaje religioso sigue siendo similar de aquella época. La fiesta, la religión y las procesiones fue algo que unificó el sentimiento en un espacio y en otro. Y para esto hay tres, que ahora es lo que me quería centrar un poquito en la última parte de la charla, sin agotarles mucho, tres grandes vírgenes y santas americanas. Tenemos arriba, que he marcado, México, con la Virgen de Guadalupe. En el centro tenemos en Perú a Santa Rosa de Lima, y abajo en Bolivia a Copacabana, ¿no? Entonces, bueno, las he situado un poquito dentro del mapa, más o menos geográficamente donde estarían. Son las tres grandes devociones que hay en América, las tres grandes devociones que tienen un origen en México, en Perú o en Bolivia, pero que su devoción está en toda América y en grandes ciudades y en gran parte de Europa, y muy especialmente en Andalucía. Nuevamente, el primer caso, ustedes saben que uno dice, bueno, pero son vírgenes que tienen un origen español, sí, pero son advocaciones. En este caso es la Virgen de Copacabana, que sigue a la Virgen del Rosario, pero la advocación de Copacabana nace en Copacabana, nace en ese lugar. Y además es una imagen, que es la que ven ustedes arriba del todo, que es una imagen que tiene una historia muy bonita de un indio, que un indio genera la imagen de una virgen, y en su comunidad no gustó. Decían que era una escultura muy fea, muy fea, muy fea. Eso dijeron de la escultura. Entonces el indio estaba muy angustiado porque él quería generar la imagen de la Virgen y demás. La cuestión es que de forma divina, nos cuentan, que de forma divina, a Yupanqui, al indio, Dios entra en su cuerpo y ejecuta, o sea, termina la obra, pero no él, sino Dios, que entra, o sea, a través de la intermediación divina, que Dios milagrosamente posee su cuerpo y él termina la obra. Bueno, pues esa leyenda que se nos cuenta es por la que se parte la Virgen de Copacabana. Parte esta devoción en Copacabana y se extiende por toda América. Se extiende por toda América, estamos en fecha muy temprana, 1563, apenas 60, 70 años del descubrimiento de América. Por eso es una de las primeras devociones impactantes en América. Y curiosamente, en España llega a principios o sea, 40, 50 años después, empiezan a llegar imágenes de esta Virgen. Y todas las que ven abajo se sitúan en distintos lugares de España. A la izquierda ven un grabado de una capilla que hubo en Madrid, en los Agustinos Recoletos, a la Copacabana. Al lado tienen una imagen que hoy la pueden ver en Madre de Dios en Sevilla, en el convento de Madre de Dios en Sevilla. Al otro lado tienen una que está en Rubí de los Altos, en Cuenca, pero con la particularidad de que es patrona de este pueblo, de Rubí de los Altos. O sea, la Virgen de Copacabana es patrona, con lo cual ya no simplemente es una devoción más, sino que es la imagen más importante del lugar. Y aquí a la derecha tenemos un grabado que es de la capilla de Santa Mónica en Barcelona. Estas son solo algunas de las imágenes que hubo en aquella época.
Las fuentes nos dicen que, por ejemplo, en el caso de Madrid, la Virgen de Copacabana era la más venerada de todo Madrid, de toda la ciudad. Con lo cual, o sea, casi de la misma manera que la Virgen de Atocha, que en aquella época era Atocha, la Virgen de Atocha la más venerada, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el caso de Copacabana y de la importancia y el influjo que tuvo en aquel tiempo. Santa Rosa de Lima, una santa limeña del Perú, que se identifica como su nombre de Santa Rosa por las rosas que ven en la parte superior. Normalmente el atributo que siempre le vemos son estas rosas, o bien que en sus manos porta rosas. ¿Qué dicen las investigaciones? Pues dicen que indudablemente es una santa que está muy vinculada a Perú, a su tierra natal y a su ciudad. Pero tenemos aquí pequeños relatos que nos hablan de la importancia de esta santa en Andalucía, de la importancia en las fiestas de beatificación. Hace poco creo que se ha beatificado al Papa. Bueno, pues lo mismo del tipo de celebración que hoy uno ve, ¿no? Que hay un acto con una estructura muy organizada, con una gran fiesta en su honor y demás. Esto sucedía de la misma manera en los siglos XVII y XVIII. Y aquí nos dicen lo mismo, y nos dicen respondió España en cuanto a las fiestas que se hacían de esta santa aquí en España. Dice, respondió España con festivos ecos, por ser origen de la nueva esposa, y ofreció lauros a su diadema. Prorrumpió la Andalucía en demostraciones y casi nunca vistos excesos de gozo. Florecieron una serie de relatos que nos hablan de la importancia que tuvo las fiestas de esta santa en este territorio. Aquí algunas imágenes, de la misma manera que veíamos con Copacabana, como teníamos un repertorio en la península, pues aquí distintas imágenes que tenemos de Santa Rosa de Lima en España, ¿no? Barcelona, Sevilla, Madrid, Bornos en Cádiz, Madrid nuevamente, Sevilla, distintos espacios donde están representando a esta Santa Rosa de Lima. Imagen que siempre se conoció su vida y sus actos heroicos y virtuosos como Santa Rosa de Lima, totalmente asociada al Perú. A la izquierda pueden ver arriba que está Santa Rosa de Lima, que se encuentra con una maqueta de la ciudad de Lima, junto, si reconocen ahí, a la alegoría de América. No sé si me puedo acercar. Bueno, se ve más o menos. No sé si me puedo acercar. ¿Me puedo acercar para allá? ¿Sí? Vale. Bueno, más o menos aquí. Esta imagen, aquí tenemos nuevamente a la alegoría de América. Aquí vemos al mecenas que financia la obra y arriba tenemos a Santa Rosa de Lima. Esta ilustración, esto es para que vean ustedes las portadas de aquella época, los libros de aquella época, ¿no? Aquí tenemos a Santo Domingo Guzmán con todos los santos y arriba a la derecha, aquí a la derecha, nuevamente nos aparece Santa Rosa de Lima, totalmente asociadas a las Indias y América. Por los artistas se reproducen muchísimas obras en Italia y en España. Y los artistas andaluces van a tener también muchísima importancia. Aquí tenemos a Tiepolo, a un artista italiano de aquella época con muchísima fama, y él genera esta imagen que ven aquí, donde ella nos aparece con las rosas, identificándose junto a Santa Catalina de Siena, que es también dominica. Obras que se van a publicar en aquella época, y como dice esta, vida maravillosa y admirable de la esclarecida y bienaventurada Virgen Rosa de Santa María. Y nos empiezan a relatar la vida de aquella santa, una vida que sucede en Lima, que sucede en Perú, y que era la información que estas personas iban a acontecer. ¿Qué ocurre con Andalucía, con los artistas italianos? Pues tenemos aquí algunos dibujos de artistas que residían aquí en Andalucía, Cornelio Sul, Palomino u otros referentes que van a reproducir una y otra vez la iconografía de esta santa. Bartolomé Esteban Murillo, si uno dice
¿Cuáles son los artistas más importantes de España, de nuestro país? Pues hay 4 artistas clave, de los cuales 3 son andaluces, curiosamente, ¿no? Por eso también esa relación que se tiene de Andalucía con las artes, ¿no? En todos los sentidos. Uno habla de Murillo, de Velázquez, de Murillo, de Velázquez, de Goya y Picasso, ¿no? Son 4 grandes referentes a nivel mundial. Las obras de estos artistas hoy en día se compran por fortuna, bueno, por muchísimo dinero. De hecho, la obra de Murillo está repartida en el mundo. Es probablemente el gran artista de España, bueno, no por debajo ni por encima de que los otros hemos citado, pero es un gran referente. Y su obra está repartida por todo el mundo, aunque tenemos algunas en el Bellas Artes aquí en Sevilla. Bueno, pues Murillo tuvo muchísima fama y generó esta imagen muy conocida, que nuevamente es de Santa Rosa de Lima. Murillo vive en el momento en el que se está celebrando la beatificación y canonización de esta santa y ejecuta esta obra para un convento dominico en Sevilla. Pero fíjense aquí, en la imagen. En la primera tenemos la que acabamos de ver, esta. ¿Sí? Esta misma imagen la tenemos a la izquierda. Y a la derecha, aunque aparece un poquito oscura, a la derecha tenemos copias de la imagen de Murillo. O sea, el impacto que tuvo Murillo fue copiado por otros artistas, no solo en su tiempo, sino en otros tiempos, en cuanto a la importancia que generó esta imagen de Santa Rosa de Lima en Murillo. Estas son otras imágenes que también se localizan en Sevilla y que mantienen la iconografía del maestro Murillo, ¿no? Si nos volvemos a fijar, pues siguen ese mismo modelo de Murillo. ¿Con qué tiene que ver todo esto? Dicen los historiadores que esta obra de Murillo, Murillo la pintó para su hija. Su hija fue monja de un convento en Sevilla y su hija se llamaba Sor Francisca de Santa Rosa. Entonces a su hija, que estaba en un convento sevillano, la pone Santa Rosa. Los historiadores piensan que Murillo regala esta pintura a su hija, al convento, porque tiene el nombre identificado con Rosa. Pero nos encontramos otra noticia muy interesante, y es esta que ustedes ven aquí. Y es que en esos mismos años, en ese mismo convento, sucede un milagro que tiene que ver con un cuadro de Santa Rosa. Pero el milagro es que supuestamente, según se nos relata en esta obra que ven aquí impresa, dicen que el milagro sucede porque le echaron a la monja un cuadro sobre el cuerpo. Entonces la monja revivió. O sea, el poder milagroso no solo de solicitar ayuda a un santo, una virgen, no solo solicitar ayuda, sino que la obra artística, el cuadro, fue el que ejecutó de alguna manera aquel milagro tan portentoso, ¿no? Ese milagro lo encontramos en esta pintura, que por suerte, además del relato, que es el que aparece representado aquí, que, vuelvo a decir, ocurre en los mismos años de Murillo, en el mismo convento, podríamos pensar que de alguna manera este episodio que se difunde por toda Europa, se difunde en Roma, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, este episodio de milagrosos se difunde en distintas partes, probablemente tenga que ver con esta pintura de Murillo que veíamos relacionado en este convento, ¿no? Por fortuna, aparte de la obra escrita, conservamos también la pintura que nos narra este suceso. Y si se fijan en la parte inferior, es una leyenda donde se nos está describiendo el milagro, que les acabo de relatar un poquito, y aparece Sor Sebastiana de Neve, que es la monja que vivió aquel milagro, gracias a Santa Rosa de Lima, que nos aparece en la parte superior de la imagen. Múltiples y múltiples imágenes que vamos a encontrar no solo en pinturas, sino que también las vamos a tener en los retablos. Desgraciadamente ya se ha perdido el significado hoy de muchos de estos retablos. Podemos ir a rezarlos, pero muchas veces, salvo la imagen del patrón
o la santa que está representada, a veces desconocemos el resto de las figuras que componen el retablo. Esto sucede hoy. En aquella época la gente no sabía leer, pero la gente tenía una cultura maravillosa en cuanto a que conocía perfectamente todo lo que veía. O sea, era una cultura sumamente visual y donde conocían todos estos símbolos. Este es un retablo en una iglesia sevillana, en San Nicolás, donde nos aparece en el centro San José. Arriba hay una imagen maravillosa en madera de la Giralda y en uno de los laterales nuevamente nos encontramos con Santa Rosa de Lima, que es la imagen que vemos a la izquierda. Entonces son representaciones que están ahí permanentemente en distintos espacios y en este caso de una peruana que era como se la conocía en aquella época y como se tenía el relato de aquel lugar. Pero si hay una devoción americana que caló muy profundamente en la sociedad española y andaluza, fue la Virgen de Guadalupe mexicana, que me imagino que aquí no lo he mirado en la base de datos que tengo con todas estas obras, pero me imagino que aquí, no sé si conservarán alguna de las imágenes de la Virgen de Guadalupe de México. Una imagen que está totalmente asociada a su ciudad, a México, a la basílica donde está el lugar, pero que está asociada a todas las partes, digamos, a todas las grandes ciudades de aquella época. Les contaba aquella leyenda del indio que generaba esa escultura y milagrosamente la terminó de ejecutar de una forma bella, ¿no? Pues el caso de la Virgen de Guadalupe de México, yo no sé si saben ustedes, la leyenda nos dice que el indio Juan Diego, que aparece arriba representado, se le aparece la Virgen en varias ocasiones, siendo breves en esto, se le aparece la Virgen en varias ocasiones y le dice al indio Juan Diego: vete a visitar al arzobispo y cuéntale que me he aparecido yo aquí y que me tenéis que hacer una basílica. Entonces el indio se va a ver al arzobispo y el arzobispo no le cree. 1, 2, 3 veces nadie cree lo que está diciendo Juan Diego, nadie cree que la Virgen se esté apareciendo. Y entonces lo que sucede, bueno, luego lo vamos a ver representado, lo que sucede en ese momento es que le dice Juan Diego: no me creen la aparición que usted está teniendo conmigo. Entonces la Virgen le dice: bueno, abre tu manto que te voy a dar unas rosas. Cuando el indio abre el manto, mete las rosas la Virgen del manto. Y cuando se va a ver al arzobispo, abre el manto, y al abrir el manto, que esta es la imagen que ustedes están viendo aquí, es el momento en el que está abriendo el manto, aparece la imagen de la Virgen. ¿Qué quiere decir eso? Que esta imagen es milagrosa, nadie la hizo, fue la propia Virgen la que se pintó a sí misma a través de esas rosas que le dio al indio Juan Diego. Hoy en día uno en México no puede decir que esto es mentira, o sea, que forma parte de una leyenda. En su época hubo médicos que certificaron de que esto era cierto, o sea, que las rosas generaron la pintura. Pasado el tiempo hubo artistas y pintores que hicieron informes y dijeron lo mismo, que esta pintura era totalmente divina. En lo que discutían era: ¿se ha pintado la Virgen a sí misma o Dios la ha pintado a la Virgen? Esa era un poco la discusión del momento. Fuera de una forma u otra, lo que no hay duda en aquella época es que la imagen era milagrosa y estaba muy bien considerada en su momento. Nos encontramos muchísimas imágenes por toda España, pero no solo pinturas y esculturas, sino también nos encontramos capillas, como vemos aquí en Guetaria, en País Vasco. Vemos aquí imágenes de los retablos de distintas capillas de distintos lugares del norte, pero que eran capillas particularmente realizadas por padres que sus hijos partían a las Indias, y esos padres, para proteger a sus hijos, generaban capillas con la Virgen de Guadalupe de México. O sea, como una Virgen que en principio está muy lejos de España, empezaba de alguna manera a ser querida, sentida y orada por los españoles de este lugar, ¿no? Y por eso nos encontramos distintos lugares y distintas capillas en varios puntos de España. La imagen siempre se repite, precisamente porque es divina. Al ser divina, no hay ningún artista que deba de cambiar nada de la imagen. La imagen hay que copiarla literalmente.
Para el artista y el buen artista, lo significativo era la copia literal. Contra más se pareciera a lo original, al ayate, mejor era la obra, ¿no? Entonces, esto es algo muy particular de estas imágenes. ¿Qué hacían con las pinturas? Cogían la original, le ponían como una especie de papel de calco para sacar la figura y las medidas exactas, y ese papel de calco servía a los artistas para hacer muchísimas obras en distintos puntos de América y también de Europa. En estas imágenes, si ustedes se fijan y ven, en la parte inferior aparece la Basílica de Guadalupe de México. No se alcanza a ver porque son imágenes muy chiquititas, pero en este medallón aparece ese santuario que era el que la Virgen pidió que le hiciesen, ese mismo santuario. Bueno, pues este lugar y este santuario va a aparecer en multitud de imágenes. Estas son de distintos lugares de España, aquí tenemos de Madrid, de Soria, de Sevilla, y en todas ellas vemos siempre la Virgen en el centro, y si se fijan en la parte del final aparece como una pequeña representación, que no se alcanza a ver muy bien porque es muy chiquitito, pero una pequeña representación de esa basílica, de esa basílica de Guadalupe. Este lugar tiene que ver también mucho con, en la época, otra anécdota que se decía también, una anécdota, una leyenda en aquel momento, y que probable que fuera verdad. Había en un momento un andaluz que se tenía por loco en aquel tiempo. Entonces él había escuchado que esta Virgen en México curaba a todos. Entonces se dispone a viajar a México y se cura. Cuando vuelve a Andalucía, empeora. Entonces solicita de nuevo irse a las Américas, irse a las Indias, porque en España no se encuentra bien y tiene que irse para ser curado. Todo esto forma parte un poco de la información que circulaba en aquella época, de la aceptación que había de estas devociones dentro de la península y de los distintos grupos sociales que poco a poco iban acercándose a estas devociones, aunque no fueran originarias propiamente de la península. Son muchísimos los lugares donde nos vamos a encontrar, en conventos, iglesias, pero también en palacios, como vemos aquí en Carmona, en Sevilla, donde nos encontramos la imagen de la guadalupana. Muchas de ellas están filmadas por los artistas más consagrados e importantes de aquel momento en México, y están en lugares también estratégicos. Si piensan, la escalera es un espacio de entrada y de salida a la casa, de entrada al hogar interno, pero también de salida a la casa. Y es un espacio donde yo recuerdo de niña de haber visto presionarse a la gente cuando entra y sale de la casa con imágenes religiosas, ¿no? Entonces también pensar las imágenes, el valor de las imágenes de los artistas del arte, pero también de la función social que tuvieron todas estas obras en su época, ¿no? ¿Cómo se oraban, cómo se bendecían estas imágenes? Hay muchas oraciones de la época que nos decían cómo debía de rezarse esta imagen, ¿no? Nos decían, tienes que hincarte de rodillas ante la imagen y tienes que estampar en tu corazón la imagen, y hay una serie de relatos que hablan de 46 estrellas, bueno, pues 46 rezos que tienen que ver con las estrellas que aparecen en las mantas, en el manto, perdón. O sea, es decir, todos los elementos que aparecen en la imagen, en la iconografía, van a generar una serie de rezos concretos, de decir, bueno, vamos a rezar por la corona, por el manto, por el rostro, por el lazo, de manera que el fiel conocía no solo la imagen desde el punto de vista artístico, sino también lo ejercitaba en su propia oración. Estamos hablando de una devoción mexicana. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y estas pinturas dónde se hacían? ¿En México? ¿En España? ¿Dónde se pintaban? Sin lugar a dudas, estas imágenes circulaban por todo el mundo. Circulaban porque había una demanda. Había gente que rezaba ante este tipo de imágenes, aunque no fueran propias del lugar. Pero ¿dónde se hacían estas imágenes? Los investigadores mexicanos nos dicen siempre que estas imágenes se hacían en México, y desde México se trasladaban a Europa. Sin embargo, tenemos un investigador, Joaquín González Moreno,
que nos habla de un dato muy curioso, y es que en Sevilla, en la calle Alemanes, había un taller que falsificaba estas pinturas. ¿Qué quiere decir que falsificaba? Muchas de estas pinturas, además de venir firmadas por autores mexicanos, artistas mexicanos, nos aparecen pequeñas inscripciones que nos dice, en este caso nos dice, está fielmente copiada, lo que les decía de la importancia de que el artista copie literalmente la obra, y nos dice, está fielmente copiada y arreglada a las medidas, número de rayos y estrellas de su sagrado original. El sagrado original es el que está en México. Aparte de esto, aparece una leyenda que dice, tocada al original. Tocada al original es el besamanos. Es cuando había procesiones donde todas las pinturas iban a tocarse al original del sagrado original. Para tocarse al original, la pintura ha tenido que estar en México, porque si no, no hay otra vía. ¿Qué hacían estos andaluces o residentes en Andalucía, en la calle Alemanes? Falsificaban la obra y ponían tocada al original. ¿Por qué? Porque la vendían por más dinero. Como era una obra llegada de México, tenía más valor por ser una obra llegada de México, por ser una obra tocada al original, que si ellos ponían su firma y su nombre. Este tema de la falsificación ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, no solo lo vemos a día de hoy, también en esta época. Lo interesante de la falsificación es que nos habla de la grandísima demanda que había en aquella época para las vírgenes de Guadalupe. Estamos hablando en el centro de Sevilla. Si estos artistas falsificaban era porque indudablemente había una demanda grandísima sobre esta pintura. Esta es una gráfica que muestra que los investigadores dicen que se hacía en México, que es la barra grande que ven a la izquierda, mientras que los investigadores dicen que en España que no se hicieron las pinturas y que no se hicieron las imágenes. Y bueno, no les quiero... Pero aquí simplemente es la certificación de que sí, de que nos están diciendo en la época de que se hacen en España. No solo esta falsificación que les comentaba, sino que las obras se hacían en España. Y una que tenemos aquí, de Matías de Arteaga, un pintor que trabaja muchos años en Sevilla, pues tenemos estos grabados que están realizados directamente por él. Con lo cual estamos hablando de un mundo visual, cultural, artístico, que no solo queda en América, sino que tiene su efecto directamente en Andalucía como creador de obra en aquel mismo momento. Son las 3 devociones más importantes que van a tener, que va a haber en América y que a día de hoy siguen siendo de muchísimo culto y devoción en sus santuarios. Y luego tenemos otras que no tendrán esta misma relevancia, pero bueno, también tendrán su espacio dentro de Andalucía. Aquí tenemos a la Virgen de Chinquiquirá en Colombia. La Virgen de Chinquiquirá tiene también su propia historia. Es una imagen que estaba en un establo, en muy mal estado, y de un día para otro milagrosamente se restauró. O sea, aquí ya el milagro pasó por la restauración de la pintura, pasar de muy mal estado a que de repente a la mañana siguiente estaba perfectamente la obra. Bueno, esta leyenda que se nos cuenta de la obra de la Virgen de Chinquiquirá, si uno la ve diría, bueno, ¿y por qué es americana y no es española? Porque el anterior tiene unos rasgos indígenas en el rostro, ¿por qué tiene una vinculación u otra? En España nos encontramos esta, en Baeza, aquí en Jaén, que es la Virgen de Chinquiquirá, pero ha sido catalogada siempre como Virgen con santos, por desconocer la iconografía colombiana de esta previamente. Entonces, si uno se va a los catálogos de arte, uno dice Virgen con santos, sin embargo, tenemos aquí a la Virgen de Chinquiquirá. Y bueno, para finalizar, he traído algunas imágenes, pero unos pequeños relatos de la época, de aquel momento. Son 3 imágenes de estas de Copacabana, de Guadalupe, de Santa Rosa, y hay documentación maravillosa de ese momento, que son crónicas, sermones, villancicos, muchísima información real de lo que vivía el ciudadano día a día, y que nos dicen cosas, por ejemplo, desde Barcelona en 1684 nos dicen, nos hablan del santuario de Copacabana y nos dice, ella ha venido del Perú a España, ¿no? O otras como aquí desde Madrid nos dicen sobre la Guadalupana,
mexicana, nos dice: su patrocinio estuvo en Europa, Asia y en todo el orbe, ¿no? Y ahora, precioso, vamos, un villancico al que tengo especial cariño porque me parece una obra bellísima. Es un canto a Santa Rosa de Lima y también a las malagueñas, ¿no? Entonces dice: la flor, vengan las flores, vengan los primores, las galas, los olores. El Perú a España se envía por más rico tesoro, a Santa Rosa, ¿no? Pues es más que plata y oro, rosa de Santa María. Vengan a ver su gracia, que es peregrina, pues se ven en España las rosas que hay en las Indias, y que el Perú nos la envía, y con ella la plata pierde fineza, pues es rosa más fina por perulera. El canto termina como diciendo: bailen, bailen, gitanillas, bailen como Santa Rosa de Lima. Entonces, nuevamente esa fusión entre lo local, digamos, lo propio, pero como cultos americanos estaban perfectamente integrados en esta época. ¿Y qué sucede hoy? Pues aquí tenemos tenemos estas 3 devociones como patronas de municipios de España, de distintos puntos. A la izquierda ven a la Virgen de Guadalupe de México, que es patrona de Algar, aquí en Cádiz. Y es patrona de Algar porque un gallego que iba a fallecer en el mar, le pide a la Virgen de Guadalupe que si salían de aquella circunstancia, le iba a crear una villa, un pueblo. Y así lo hace en Algar, que hoy en día mantiene el patronato como Virgen de Guadalupe de México. En el centro tenemos a Santa Rosa de Lima en Igualeja, en Málaga. Y a la derecha tenemos a Copacabana en Rubielos Altos, en Cuenca, ¿no? Entonces es interesante ver cómo, además del repertorio de imágenes que está disperso por toda España, pues tenemos a 3 devociones importantísimas en América, pero también como parte de la construcción cultural, artística y social de distintas comunidades. Aquí vemos el interior de Cádiz, de Algar, a la izquierda, con al fondo la Guadalupe, y a la derecha Igualeja con Santa Rosa. Rubielos Altos en Cuenca, con una serie de himnos hacia la Virgen de Copacabana, donde las personas conocen perfectamente, eso es lo particular, a día de hoy se mantiene las leyendas, se mantiene la vida, conocen perfectamente el origen de estas divinidades, ¿no? Entonces, cómo son cultos, obras que se conocen, pero también que se apropian por parte de la comunidad. ¿Y qué sucede a día de hoy? Que era la pregunta que realizaba anteriormente, y es que son cultos, son imágenes, todo este repertorio de imágenes tuvieron muchísima vida en los siglos XVII y XVIII, en toda la Edad Moderna. Pero a medida que pasó el tiempo, los cultos fueron decreciendo, fueron bajando. Sin embargo, hoy en día vuelven a generarse cultos. Y esta es una misa en una capilla en Sevilla en el 2010, hace 4 años. Y el párroco, el cura, tiene en la parte trasera, no sé cómo se llama tiene en la parte trasera la imagen de la Virgen de Guadalupe de México. El día 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe de México, se celebró en el 2010 esta misa a la misma, ¿no? Esto fue el año pasado en la Catedral de Valencia, también hacia la Guadalupana, y si nos fijamos en el público, son imágenes que, como decíamos, han estado dormidas durante un tiempo, se han dejado de rezar y hoy vuelven a tener muchísimo uso. Y tienen muchísimo uso por las comunidades americanas, por los americanos que están retornando aquí. Y están teniendo, esto me sucedió también en Jerez de la Frontera, que fue un 12 de diciembre, Sanlúcar de Barrameda, el 12 de diciembre, circunstancialmente, yo estaba ahí, sin ser consciente que era el día de la Guadalupana, y unas mexicanas, monjas, habían sacado a su guadalupana a la iglesia para celebrar su día, ¿no? Entonces son americanos que están dando vida a esta serie de imágenes, pero piensen que son americanos que están viviendo en nuestro país, que se van a casar con chicos y chicas del lugar, que las creencias se van mezclando. Esto está sucediendo a día de hoy, pero en parte fue aquel pasado que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos viviendo, un mundo, hoy hablamos de globalización, de culturas que están totalmente mezcladas,
Y esto sucedió en el siglo de oro español. Fue un espacio totalmente global donde personas estaban totalmente cruzadas, matrimonios e historias muchísimas que se daban en aquella época y de alguna manera, con todas sus diferencias por supuesto, están sucediendo a día de hoy. Con el tiempo todos estos cultos no solo va a influir y afectar a estos americanos que vemos aquí representados, sino también a sus parejas, a sus hijos y a distintas personas y comunidades. Bueno, espero que les haya gustado, no haberles cansado mucho y sobre todo entender que la historia a veces nos hablan de historias blancas o negras y la historia no es ni blanca ni negra, hay muchas verdades, esta es una de ellas, hay muchas otras, yo estoy dando como una visión bonita y positiva porque creo que existió y las fuentes nos dicen que sí que hubo. Por supuesto que hay otras historias paralelas que son ciertas en aquella época, pero es indudable el peso, la importancia que tuvo Andalucía para América y América para Andalucía, y eso es un espacio que todos como hermanos culturales de alguna manera pues yo creo que debemos poco a poco poner en su lugar y en una pequeña parcela de la historia. Espero que les haya gustado. Vamos a ver si alguien quiere preguntar. Aquí estamos. A ver, Francisco. ¿Cuál fue? Juan. La pregunta era, ¿cuál fue anterior? ¿La Virgen de Guadalupe de Cáceres o la Virgen de Guadalupe de México? Pues discutieron mucho también los religiosos de un lado y de otro en el siglo XVIII. Se ha discutido muchísimo porque tuvo más fama esta que la de Extremadura, al punto que los de Extremadura se enfadan porque claro, y además uno se fija y dice ¿cuántas imágenes de la Guadalupe nuestra hay? ¿Cuántas hay de esta? Dentro de la propia península, no hablemos en el exterior. Entonces algo pasa, ¿no? Y algo pasa que se enfadan los de los Jerónimos de Extremadura porque tenía tal éxito esta que escriben una obra que se llama Primigenia Imagen de la Virgen de Guadalupe. E inmediatamente los que estaban a favor de la mexicana contestaron en aquella época y dijeron no, o sea, usted tiene su Virgen de Guadalupe, nosotros tenemos la nuestra, o sea, usted preocúpese por la suya, no me venga a mí a decir. Y fue una discusión que se dio en el 1700. Se especula mucho porque se dice que Hernán Cortés llevó la imagen, era extremeño, llevó la imagen a América. Es muy difícil dar una respuesta seria sobre el tema. Ahora, lo que sí se sabe es que la importancia que tuvo esta, lejos estuvo la de Cáceres de alcanzarlo, lejos. Entonces, luego la historia, lo que sí nos ha ido contando, cuando uno dice la Guadalupe, tiene la de Cáceres, y uno piensa que es copia de... No son copias, porque además las iconografías son distintas. Si ustedes saben, la de Cáceres es una escultura chiquitita, negra, sentada, que no tiene nada que ver con las imágenes que estábamos viendo, con lo cual no es una copia. La de Cáceres aparece en un yacimiento, se descubre en un lugar, y la de México es la historia que yo les he contado, que es lo del indio, que se le aparece, las rosas. Entonces, el origen era totalmente distinto. En México dicen que se llama Guadalupe porque en la cultura náhuatl, en la lengua náhuatl, cuando decían el nombre de la Virgen, sonaba Guadalupe. Lo decían en el cruce de lenguas, digamos, decían algo y a los españoles les sonaba que era Guadalupe o similar a Guadalupe, y por eso se quedó con el nombre de Guadalupe. Pero no hay otro vínculo. Y esta tuvo muchísima fama. Hay un investigador francés que dice que hay dos imágenes mundiales. Una es Coca-Cola y la otra es la Virgen de Guadalupe.
es lo que plantea, y no está muy desencaminado porque la Virgen de Guadalupe está en todos los sitios. A mí me ha parecido oírte que la Virgen de Guadalupe te podía acabar en una vocación a Rosario, a la Virgen de Rosario. Copacabana. Ah, Copacabana. Claro, la Virgen de Rosario es la patrona de Sevilla. Sí. ¿Tiene alguna relación ahí? ¿O hay alguna conexión? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver porque son actos milagrosos que suceden en lugares distintos. Lo que ocurre es que luego les dan una asociación y les ponen un atributo, que es la Candelaria, la del Rosario, la del no sé qué. Pero el hecho de que estas dudas siempre las tenemos todo mucho, ¿no? De decir, bueno, coinciden los nombres, pero no es. Y coincide porque se le da los elementos iconográficos similares, el mismo valor. Pero el hecho de que se aparezca en un lugar ya le da una autenticidad propia que está más allá de cualquiera de otro lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es propia, es americana. Yo le quería preguntar, entonces el pueblo de Guadalupe de Cuenca, de Cáceres, ¿fue la Virgen encontrada antes o el pueblo hecho antes? Porque ese pueblo se llama Guadalupe. El de Guadalupe, el de Algar. Sí, Guadalupe es de Cáceres. Se hizo a través de la advocación de ella. Eso fue un gallego que iba a morir, iban a sufrir un naufragio, un gallego, y le pidió a la Virgen de Guadalupe que si se salvaban le iba a crear un pueblo, una villa en un lugar. Llegó a España, porque se salvó, claro, llegó a España, le pidió al rey de aquel momento, a Carlos III, poder crear una villa, y desde aquella época se funda como Virgen de Guadalupe, o sea, como el pueblo de Virgen de Guadalupe en Algar. Que además es muy curioso porque hoy iba uno allí, hoy en día, y el párroco te da la estampita mexicana, que son estampas que vienen de México directamente a Algar y son las que se reparten, que son mexicanas. Entonces se funda con la Virgen, se fundan directamente con la Virgen, cosa que no ocurre con Málaga y con Santa Rosa y con Copacabana, que ya estaban fundadas. Y esa Virgen es chiquita y es morena. Sí, es chiquita y es morena, que no tiene un ¿Cómo pínculo. la casaría de ella? Pues muchísimas gracias a todos ustedes, espero que les haya gustado, que les haya llamado un poquito la atención y bueno, otra realidad que yo creo que es preciosa en un momento bonito históricamente y que debemos de reivindicar porque fue el siglo de oro español y al contrario, no hay que avergonzarse, hay que ver que fue un momento histórico importantísimo para esta tierra, para aquella tierra y debemos de tratarlo así, ¿no? Dentro de la historia. Muchas gracias. Bueno, pues nada, hemos terminado. Nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. ¿Cuántas veces te llamaba sola y triste, pero nunca estabas? Estamos como los toreros.